una observación. Eh, el día sábado 25 de este mes, 25 de septiembre, estaremos teniendo nuestro segundo examen parcial, el cual eh, viene desde el contenido de análisis léxico, que es el algoritmo de Thomson, hasta el contenido que vamos a ver el día jueves. De estos 2 días vamos a estar viendo el LL1. Entonces, estos 2 contenidos vienen para el día sábado, así que por favor, yo sí les suplico que por favor estudiemos. Va a venir todo esto que vamos a hacer el día de hoy, así que por favor pongan atención. No soy mucho de exigir atención ni nada, pero considero que sí es bastante oportuno que pongamos atención en estos temas, ¿verdad? Y por si surge alguna duda, porque este segundo examen va a venir más complicado, va a venir más trabajoso, ¿verdad? Porque ya viene parte de análisis léxico o todo lo del análisis léxico y el primer algoritmo del análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, pero pongámosle mucha atención a eso, por favor, y vamos a empezar nuestra clase. Uy, dejé de compartir, perdón. Vamos a empezar nuestra clase con un ejemplo. No, mejor necesito ver. Necesito las 2 pantallas. Vamos a compartir. Bien. Dicho eso, vamos a empezar la clase el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Bien. Nos están pidiendo, me van a pedir a mí la construcción de un LL1 de la siguiente gramática. Sí. Nos están pidiendo el LL1 de esta gramática. Entonces, ¿qué procede a hacer? Básicamente ahorita, alguien que me pueda ahí responder. ¿Cuál para ustedes sería el primer paso para construir un LL1 con base a lo que hemos venido platicando en los últimos días de clase? ¿Cuál es el primer paso? Aquí tenemos la gramática y nos piden construir un LL1. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál creen ustedes que es el primer paso para construir el L1 con base a lo que hemos estado platicando en los últimos días de clase? ¿Cuál creen que es el primer paso? ¿Qué se imaginan ustedes? Recuérdense, el sábado los vamos a examinar y tienen que tener estos temas bien claros, por favor. ¿Cuál creen que ustedes que es el primer paso? Correcto, la recursividad. Primero que nada, hemos hablado de 2 tipos de gramáticas, eso quiero que lo tengan muy claro. Gramática recursiva por la izquierda y gramática recursiva por la derecha. Hemos hablado, recuérdense, que el análisis descendente obedece a una gramática recursiva por la derecha. Y acá tenemos la recursividad por la izquierda. Entonces nuestro primer paso es, como dice Selwyn, verificar que haya recursividad por la derecha, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la recursividad por la derecha. Bien, para poner la recursividad por la derecha es tal y como habíamos visto nosotros con los ejemplos, quitando la recursividad, ¿verdad? De la forma A produce A alfa o beta, pasa a ser A produce beta A' produce alfa A' o epsilon, ¿sí?
Entonces empezamos a operar y decimos, bueno, E, E produce ¿quién? E produce beta A prima, en este caso es E. Este ejemplo, y es más, ya lo habíamos escrito, ¿verdad? Solo para recordar. E prima, ¿a quién va a producir? Produce alfa A prima. ¿Quién es alfa? Alfa es más T. E prima. E prima. O epsilon, ¿verdad? Epsilon va por defecto, por ley. No es porque entra una cadena vacía, vuelvo a repetir, sino que es por ley. Bien. Luego seguimos con esta segunda. Tengo T. ¿Qué produce quién? ¿Qué produce beta? T', en este caso es F, T'. Que F es beta. T'. T' produce quién? Bueno, T' produce alfa. T', en este caso es alfa, es por F. Prima. Y el epsilon que va por defecto. ¿Sí? F produce paréntesis que abre en paréntesis que cierra o número, no tiene ninguna transformación. ¿Por qué? Porque no tiene transformación, no tiene recursividad, ¿verdad? No tiene ninguna recursividad, no tiene ninguna forma, entonces pasa transparente. Estos son lo que le denominamos producciones de apoyo, ¿verdad? Que nos apoyan. Entonces, primero que nada, ya tengo como paso número 1 la recursividad por la derecha. Entonces digo, bueno, ya tengo recursividad por la derecha, ya puedo empezar a operar. Bien. Dicho eso, voy a tener un paso número 2. ¿Qué va a ser? Cálculo de primeros. Ahora bien, leamos qué dice nuestras reglas que habíamos platicado el último día de clases. Vamos a presentar. Dice, si X es un terminal, entonces el primero del terminal es sí mismo, es decir, que el primero de más es... El primero de más va a ser... El primero de más va a ser más, el primero de por va a ser por, el primero del paréntesis que abre va a ser paréntesis que abre y así sucesivamente. Eso nos está diciendo esta ley. El primero de un terminal X es X, ¿sí? Ahora bien, esos casos muy obvios no los voy a colocar, no voy a poner cálculo de primero de los terminales, no se colocan, sino que se colocan los no terminales, ¿sí? Terminales no coloco, no voy a colocar acá, no voy a colocar acá el primero de más, porque obviamente yo sé que es más. No voy a colocar eso ya se sobreentiende, sino que voy a colocar eh, los primeros de los no terminales, en este caso E, E', E, T' y F. Son los que valen la pena calcular. Entonces, dicen, vamos con la segunda ley. Pero es necesario tener en cuenta, antes que nada, es necesario tener en cuenta que los terminales sí tienen primero, ¿sí? Solo que no los vamos a calcular porque ya sabemos quiénes son. Pero sí siempre es necesario tener en cuenta. Ya vamos a saber por qué. La segunda ley. Si X no es un terminal, que es el caso de que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque tenemos no terminales acá, vamos a ir por E. Entonces, X produce Y1, Y2 hasta YK.
Por lo tanto, el primero de X va a ser la unión de los primeros de Y1, unión Y2 hasta unión YK, mientras que Y, es decir, el que estoy evaluando, produzca epsilon. ¿Cómo así? Voy a tener acá, el primero de E va a ser primero de T, unión primero de E', si y solo si T produce epsilon. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Aquí puedo tener, por ejemplo, H, J, acá, digamos. Y el primero de E, mucho ojo, el primero de E va a ser el primero de la unión de todos estos, sí y solo sí, todos los, o el que estoy evaluando, produce es epsilon. Si T produce epsilon, ok, entonces 1 con E'. Si E' produce epsilon, está bien, 1 con H. Si H produce epsilon, está bien, 1 con J. Si J produce epsilon, está bien, 1 con K. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si T produce epsilon, sí, digámoslo. E' produce epsilon también. Pero digamos que llegamos a H y H ya no produce epsilon, hasta ahí la dejamos. Ya no unimos con J y K. Ahora trayéndolo ya al caso real que estamos trabajando. Ahí quiero que me respondan, por favor. T, T, como tal, T, ¿produce epsilon o no? ¿Alguien ahí me puede decir, T produce epsilon o no? T produce epsilon. Esta es la producción de epsilon, de T. ¿Produce epsilon o no? No, no produce epsilon. ¿Por qué? Porque la única producción de T es T produce F T'. No produce epsilon. Entonces, yo no puedo decir que voy a unirlo con E'. ¿Por qué? Veamos la ley. La ley dice que voy a unir mientras Y produzca epsilon. Pero en este caso, Y ya no produjo epsilon. Desde un inicio ya no produjo epsilon. Entonces, no puedo unir, no puedo seguir uniendo. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente. El primero de E va a ser igual al primero de T. ¿Por qué? Si en dado caso T, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Voy a subrayar para que no nos perdamos. Si en dado caso hubiera agregado yo una producción epsilon a T, T produce FT' o epsilon. Si en dado caso yo tuviera una producción de epsilon, ahí sí pregunto. Bueno, siempre tengo que preguntar. T produce epsilon. Sí, aquí está la que está subrayada en rojo. Ah, ok. Entonces voy a ver la producción de E'. Y bien hubiera dicho lo siguiente. Unión primero unión primero de E'. Entonces puedo decir que el primero de E sería la unión del primero de T con la unión del primero de E'. Pero ese es un supuesto si T produce epsilon, pero en este caso T no produce epsilon, entonces se cae todo esto, ¿verdad? Entonces si quiero que se vaya entendiendo, por favor, si tienen dudas, por favor, escríbanlas en el chat o abren su micrófono. Como les vuelvo a repetir, este sábado es el examen y abarca LL1. Entonces sí necesito que este tema quede claro, por favor. Igual lo vamos a ver el día jueves también. Bien, primero de T. Ahora voy a ir a calcular el primero de T. Aquí tengo. Bueno, el primero de T cae otra vez en esta ley. Entonces digo que el primero de T cae en la segunda ley, que X es un no terminal. X produce
Y1, Y2 hasta YK, entonces el primero de X va a ser la unión de Y1, Y2 hasta YK, mientras Y produzca epsilon. Entonces, bueno, voy a decir que el primero de T va a ser el primero de F. Ahora les pregunto, ¿F produce epsilon o no? ¿Qué creen ustedes? ¿F produce epsilon o no? No. Entonces, ¿tengo que unir los primeros de F con T' o solo me quedo con el primero de F? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo me quedo con el primero de F o tengo que unir los dos primeros? Bajo la premisa que F no produce epsilon. ¿Qué hago? ¿Uno o solo me quedo con F? Correcto. Gracias, Julio. Correcto. Solo me quedo con el primero de F. ¿Por qué? Porque no produce epsilon, ¿sí? Si en dado caso produjera epsilon, sí tengo que unirlo. Pero en este caso no produce epsilon. Entonces, eh, puedo decir que el primero de T va a ser el primero de F, ¿sí? Entonces acá vuelvo a tener esto, ¿sí? El primero de E es igual al... ¿Por qué el primero de E es igual al primero de T? Por esto. Primero de E igual al primero de T. Como T no produce epsilon, ya no tengo que calcular E'. Bueno, el primero de T es el primero de F. ¿Por qué? Porque F no produce epsilon, entonces ya no lo uno. Ahora bien, ¿cuál es el primero de F? ¿Quién es el primero de F? ¿Alguien me puede decir? Pues lo vamos a calcular. Por ser el primero lo vamos a calcular. Pero sí quiero que quede claro ese tema. Bien. El primero de F va a ser el primero de... aquí, si se dan cuenta, aquí tengo que ir yo siempre haciendo esta ley. Y1, Y2 hasta YK. Y voy uniendo mientras Y no produzca epsilon. Obviamente, un terminal no produce, entonces o yo sé que este no es epsilon. O sea, este es un paréntesis que abre y este es un número. Obviamente yo lo sé. Pero vamos a la primera ley. Si X es un terminal, entonces su primero es el mismo. Entonces, ¿quién es el primero del paréntesis que abre? El paréntesis que abre, coma. Como tiene dos producciones, tengo que evaluar todas las producciones. ¿Quién es el primero de número? Número. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí un ID? Entonces tengo que colocar ID. Y así sucesivamente. Pero en este caso, para este ejemplo, no tengo ID. Pero tengo que evaluar todas las producciones. Vuelvo a recalcar. ¿Por qué el primero de F es paréntesis que abre número? Por esta ley. Esta ley es nuestro pivote, la segunda ley. Tiene la forma X produce Y1, Y2 hasta YK. Si se dan cuenta, F produce Y1, Y2, Y3. Por ende, tengo que venir y calcular unir, por decirlo así, las producciones Y1, Y2 hasta YK, mientras Y produzca epsilon. Pero, paréntesis que abre, no es epsilon, es un terminal, entonces automáticamente es paréntesis que abre. Y ya no voy calculando con E, ni menos con paréntesis que cierra. Y con número, pues con número es únicamente lo paso así directamente porque no tengo ninguna otra producción, ningún otro elemento gramatical. Y ya puedo decir de que el primero de E, el primero de T y el primero de F es paréntesis que abre número.
¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Quiero hacer una pausa, la primera pausa de esta clase. ¿Dudas? ¿Se entiende el cálculo de primeros? Sí, se entiende de dónde salió ese, de dónde salió, de dónde sale este paréntesis que abre en número. Gracias, Julio. Gracias, Selvin. Sí, como les digo, necesito que quede claro esto, por favor, porque esto se les va a evaluar el día sábado. ¿Sí? Se evalúa LL1. Bien. Y si se dan cuenta, aquí ya casi que me eché casi toda la gramática. ¿No? Ya está E, ya está T, ya está F. Solo faltan E' y T'. Vamos con ese cálculo. Bien. Y vamos con el primero de E'. Primero de E'. ¿Sí? Bien. Tengo estos dos con E'. ¿Quién va a ser el primero de prima? ¿Alguien me puede decir con eso? Con lo que hemos visto, con el ejemplo que vimos, ¿alguien puede ya determinar quién es el primero de E'? ¿No? Más, dice Julio, dice más. Gracias, Julio. Vamos a ver ahorita. Y ahorita entra a colación la tercera ley. Bien. Tengo que el primero de E' cumple primero que nada, cumple con la forma X produce Y1, Y2 hasta YK. Y1, Y2 y Y3, ¿sí? Más TE'. Por ende, el primero va a ser la unión de todos sus primeros, siempre y cuando produzcan épsilon. Obviamente yo sé que más no va a producir épsilon. Entonces ahí queda. Tengo que el primer elemento de los primeros es más, pero, mucho ojo, tiene dos producciones asociadas. ¿Sí? Tal y como pasó acá. F tenía dos producciones asociadas, por eso está paréntesis que abre y número, ¿verdad? Entonces, tiene dos producciones. Sí, tiene dos producciones y por eso tiene dos símbolos gramaticales en sus primeros. Ahora bien, este es el mismo caso. Tengo que evaluar las dos producciones, pero la otra producción produce épsilon. Entonces tengo la tercera ley. La tercera ley dice X produce épsilon. Entonces el primero de X va a ser épsilon. ¿Sí? Entonces cuando yo tenga un épsilon y cuando yo tenga una llamada de épsilon, tengo que asociar épsilon a esa producción. Entonces, a ese símbolo gramatical, perdón, o no terminal. Entonces puedo decir de que el primero de E' es más, coma, épsilon. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque épsilon está en esta producción y la tengo que asociar. Se trata tal y como se trató el número o se trata cualquier otro elemento gramatical. Épsilon. Bien. Y vamos con el último, que el último es T'. T' es un caso muy similar. ¿Verdad? Vamos a ver. T'. Bien. T' en este caso va a ser por. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por no produce épsilon, no produce nada más. Entonces no puedo venir y unir este elemento gramatical con este. ¿Por qué? Porque no produce otro elemento.
Entonces tengo por y tengo que evaluar el otro símbolo gramatical. En este caso es epsilon. La otra producción, perdón. En este caso es epsilon. Y ya. Esas son los dos primeros de T' por epsilon. Y con esto doy por terminado el cálculo de primeros. Primero de E, primero de T y el primero de F son paréntesis que abre número. El primero de E' es más epsilon. Y el primero de T' es por epsilon. ¿Dudas hasta acá del cálculo de primeros? ¿Alguien ahí me puede decir? ¿Tiene alguna duda? Gracias, Julio. ¿Alguien más? ¿Sí queda claro? Bueno, igual el día jueves vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo porque hoy no creo que nos dé tiempo para ver dos ejemplos. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a terminar esto y vamos a llegar hasta el análisis predictivo, que es la aceptación de cadenas ya en el análisis sintáctico. Pero eso, para eso sí necesitamos bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Julio dice que no. ¿Alguien sí le queda claro para seguir el tema? El siguiente tema, o el siguiente paso, perdón, es el cálculo de siguientes. El cálculo de siguientes tiene otras reglas y dice colocar dólar en el símbolo inicial. Dólar siempre va a ser como que mi fin de cadena, ¿verdad? Tal y como era el numeral en el método del árbol, ¿verdad? Entonces, ese es la primera ley. Entonces, y pues bueno, aquí dice, la segunda ley es A. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a calcular mejor. Antes de entrarnos más, tengo que el siguiente de E, empiezo con el símbolo inicial. Y es mi símbolo inicial. ¿Sí? Es mi símbolo inicial. Entonces empiezo con el símbolo inicial. Siguiente de E. ¿Quién va a ser el siguiente de E? Bueno, por ley tengo acá que tengo que colocar dólar en el símbolo inicial. Entonces, como E es mi símbolo inicial, por ley le corresponde dólar. ¿Sí? Por ley. Siguiente de E es dólar. Ahora bien, vamos a ver las otras leyes. Y dice, A produce alfa, B, beta. ¿Es acá? Alfa, B, beta. Entonces, todo el primero de beta, ¿sí? Primero de beta, pasa al siguiente de B, exceptuando epsilon. ¿Sí? Si epsilon viene, no lo paso. Entonces, vuelvo a repetir. Tengo una producción A, produce alfa, B, beta. Entonces, todo el primero de beta pasa al siguiente de B. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer esta producción. Vamos a hacer acá. Es A produce A produce alfa, B. Esta es la forma que estoy buscando. A produce alfa, B beta. Y si se dan cuenta, voy a ponerla en amarillo. Y esta también la voy a poner en amarillo. A es F, alfa es paréntesis que abre, B es E y beta es paréntesis que cierra. Entonces,
Con base a eso que hemos visto, que puedo concluir que el primero de el primero de beta pasa al siguiente de B. El primero de beta pasa al siguiente de B. ¿Quién es el primero de paréntesis que cierra? Hay alguien que me escriba en el chat. ¿Quién es el primero de paréntesis que cierra? Correcto, paréntesis que cierra. ¿Por qué? Porque el primero de un terminal es el mismo terminal. Entonces, puedo decir de que paréntesis que cierra está en sus siguientes también. ¿Sí? ¿Por qué? Por la segunda ley. Por la segunda ley de A produce alfa, B beta. ¿Sí? Entonces ya puedo concluir yo que no necesariamente que sea el símbolo inicial solo va a tener un siguiente. No, puedo tener los siguientes que sea necesario, ¿verdad? No importa si soy símbolo inicial. Lo que sí es que si es símbolo inicial, por ley le coloco el dólar. Por ley le coloco el dólar, pero no significa que solo colocando dólar ya terminó, sino que tengo que seguir evaluando. Y esta es en la única vez en producción donde aparece E. Si se dan cuenta, aquí ya no hay E, entonces yo ya puedo decirle que ya terminé el cálculo de su siguiente. Y voy a quitar esto. Ahí está. Ya terminé con su cálculo de siguientes. Bien, seguimos. Ya calculé el siguiente de E. Ahora voy a calcular el siguiente de E'. Bien, siguiente de E'. E' no es símbolo inicial, entonces no le pertenece a la primera ley. Entonces voy a ir a ver la segunda ley, voy a ir a ver si está o hay alguna producción que cumple esta ley. Bien, estoy buscando la producción A produce alfa, B, beta. Y donde B sea E'. Básicamente estoy buscando esta forma. Que E' esté en medio de producciones. Y si se dan cuenta, pues E' solo está en estas dos producciones. Y E' está al final de la producción. Y aquí yo necesito un beta después del símbolo que estoy evaluando. Entonces no me sirve. Pero para eso está la última, donde dice la última ley, la tercera, que dice A produce alfa B o A produce alfa B beta y beta es epsilon. O sea, básicamente lo mismo. A produce alfa B. Entonces el siguiente de A pasa al siguiente de B. Es decir, traduciéndolo a palabras ya más coloquiales. Si B está al final de la producción, el siguiente de A pasa al siguiente de B. Si el símbolo que estoy evaluando está hasta el final, el que lo produce le cede todos sus siguientes. Es decir, A le cede todos los siguientes a B. Vamos a ver. Entonces ahora voy a quitar esto, voy a ponerlo en celeste. Ahí está. Lo voy a copiar. Tengo esta. Ahora tengo esta forma. A produce alfa B. Y esa es cabal acá. E es A, alfa es T y B es E'. Entonces, todo lo que está en el siguiente, mucho ojo, aquí es siguiente. Todo lo que está en el siguiente de A pasa al siguiente de B.
Aquí puedo decir todo lo que está en el siguiente de E pasa al siguiente de E'. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar, paréntesis que cierra. Entonces todo ese siguiente pasa al siguiente de E'. ¿Sí se entendió esto? Necesito ahí que me respondan. ¿Sí entendieron esto? Gracias, Julio. ¿Alguien más? ¿Alguien más ahí? Necesito que esto quede claro, ¿verdad? Porque como les digo, esto se estará evaluando. Entonces sí necesito que se expresen, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Bien, entonces pasa porque está hasta el final. Entonces le cede, ¿verdad? Entonces vamos con este. En este no tengo que calcular nada. ¿Por qué? Porque es la recursividad y es el mismo. Entonces aquí estaría diciendo yo eternamente todo lo que está en E' pasa a E'. Y así me quedo. ¿Y quién es E'? Es esto. Entonces yo no puedo venir y decir esto. Y así, y así, y así. Obviamente no, ¿verdad? Yo ya sé que ya lo contiene. Entonces esto no es necesario evaluarlo, ¿verdad? Todo, no es necesario venir y decir todo lo que pasa a E', todo lo que está en E' pasa a E'. O sea, es recursivo. Entonces no es necesario. El de arriba sí lo evalué. ¿Por qué? Porque son símbolos diferentes, ¿verdad? Uno es A y el otro es B. Bien. Si no hay dudas, pasamos con el siguiente. Voy a evaluar el siguiente de T. Vamos con el siguiente de T. Siguiente de T. Bien. Siguiente de T va a ser un poco más entretenido. Y vamos a ver por qué. Bien, primero que nada, el siguiente de T cumple esta ley. A produce alfa, B, beta. ¿Sí? A, alfa, B, beta. Aquí también está T, pero si se dan cuenta, el que sigue después, en este caso beta, en las dos producciones es E'. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir eh, viendo qué podemos hacer. Bien. Entonces vamos con este primero. ¿Sí? Vamos con este primero. Solo permítame un momento. Permítame un momento. Perdón. Ya aquí estoy. Bien. Vamos con este primero. Vamos a evaluar este. Vamos a ponerle de amarillo para que no nos perdamos. Aquí estoy diciendo que A es E'. Estamos comparando con la producción que está en celeste. A es E'. Alfa no existe. No hay nadie en alfa. B es T. Y beta es E'. ¿Sí? Entonces, según la ley, alfa no existe ahorita en esta producción que estoy teniendo. Alfa no existe. Entonces, todo lo que está en el primero de beta pasa al siguiente de B. Todo lo que está en el primero de E' pasa al siguiente de T. Ojo, primero de E'. Vamos a ver quién es el primero de E'. Más epsilon. Pero aquí hay una excepción, exceptuando epsilon. Pasa todo menos epsilon. Entonces pasa más
Le quito el epsilon. ¿Sí? ¿Se entendió este paso? Pasó todo, gracias Elvin, menos epsilon. ¿Sí? Y ya doy por concluido eso. Ahora, eh, puedo agarrar cualquiera. Por para este ejemplo voy a seguir con este. Quiero que... Ok, siguiente de T. Ok, vamos a ver ahorita. Gracias, Otto. Ahorita miramos. Bien. El siguiente de T cumple. Voy a subir esta para compararlas las dos. Cumple esta ley. A produce alfa, B, beta. A es E. Alfa no existe, si te das cuenta, no existe. Aquí no tenemos nada antes de T. No existe. Entonces yo puedo decir, yo puedo concluir que alfa no existe. B es T, ¿sí? B es T y beta es E'. Entonces cumple con esta forma, con la forma que está en celeste. Vamos a ver, con esa forma dice aquí lo siguiente. Todo lo que está en el primero de beta pasa al siguiente de B, ¿sí? Todo lo que está en el primero de beta pasa al siguiente de B. ¿Quién es el primero de beta? ¿Quién es beta para empezar? Es E'. Entonces todo lo que está en el primero de E' pasa al siguiente de T. Ahora vamos a ir a ver quién es ese primero de E'. El primero de E' es más epsilon. Entonces todo ese primero pasa al siguiente de T. Pero existe una excepción, exceptuando epsilon. O sea, pasa todo menos epsilon. Entonces acá me quito epsilon. Y por eso queda que el siguiente de T es más. No sé si se entendió, Otto. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, ahí si tienen más dudas, por favor, díganme, no tengan pena. ¿Sí? Bien, me quedo en esta producción, me quiero quedar en esta producción. Ahora vamos a evaluar por qué. Aquí, si se dan cuenta, dice A produce alfa, B, beta. El primero de beta contiene epsilon. Entonces el siguiente de A pasa al siguiente de B. Sí, vuelvo a repetir. Tengo A produce alfa, B, beta. Y si el primero de beta contiene epsilon, entonces el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si si el primero de beta contiene epsilon, entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Trayéndolo a la producción que está en, en amarillo. El primero de E' contiene epsilon. Vamos a ir a ver. Sí, contiene epsilon. Aquí está. El primero de E' contiene epsilon. Si contiene epsilon, entonces todo lo que está en el primero de E pasa al primero de T. ¿Quién es el siguiente? Perdón, todo lo que está el siguiente, perdón, me confundí. Todo lo que está en el siguiente de E pasa al siguiente de T. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar, paréntesis que cierra. Entonces le adjunto dólar, paréntesis que cierra. Ahora les pregunto, ¿entendieron esto? Ahí pueden hacerme preguntas. ¿Entendieron esta parte? ¿Por qué le agregué dólar, paréntesis que cierra? Gracias. Voy a repetir.
Vamos a repetir otra vez. Esto sí quiero decir, quiero que quede claro. Esto es lo más complicado. Esto es los siguientes, y más que todo, esta ley, la tercera ley. Entonces, si entendemos esto, ya vamos a estar casi que hechos en todo nuestro análisis sintáctico de L1. Bien, eh, yo ya concluí que la primera, el más, ¿verdad? Contiene, obviamente contiene más y es esta ley. Pero a una producción, perdón, le pueden aplicar varias leyes. Aquí habíamos visto un ejemplo. A esta le aplicó dos leyes. La primera ley que es por el símbolo inicial y la segunda ley que es el primero de tal de beta pasa al siguiente de, ¿verdad? Entonces aquí con este quedó demostrado que para una producción pueden existir varias leyes. Y es el mismo caso que está dando acá, solo que acá está con la segunda y tercera ley. Con este fue la primera y segunda ley. Ahora el que estoy evaluando, segunda y tercera. Bien. La segunda, pues, fue la que explicamos ahora que salió el más, ¿verdad? Ahora vamos con la tercera. La tercera dice lo siguiente. Obviemos por un momento A produce alfa B. Nos vamos a centrar en A produce alfa B beta. ¿Sí? Alfa B beta. Y dice que si el primero de beta contiene épsilon, entonces el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, tengo esta forma. A es E. ¿Sí? A es E. Alfa es nulo, no existe. ¿Sí? Alfa no existe. B es T. Y beta es E'. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero tengo que evaluar beta. Y en los primeros de beta, que en este caso habíamos acordado que beta es E', en los primeros de E' está épsilon, tal y como dice acá. El primero de beta contiene épsilon. ¿Quién es beta? Es E'. ¿Y cuáles son sus primeros? Más épsilon. Aquí está el de la discordia, épsilon. ¿Sí? Si en dado caso se cumplen esas condiciones, entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Quién es A? Es E. ¿Y quién es B? Es T. Voy a colocar una tabla para que podamos verlo. A es E. Alfa no existe. B es T. Y beta. Y beta es E'. Esa es como que mi similitud, ¿verdad? A es E, alfa no existe, B es T y beta es E'. Entonces, haciendo esta similitud, ¿verdad? Haciendo esta como que asociación, tengo que beta, el primero de beta, tengo que evaluar los primeros de beta. ¿Quién es beta? Es E'. ¿Y quiénes son sus primeros? Más épsilon. Y vuelvo a repetir, este es el de la discordia. Entonces la ley me dice, si contiene épsilon, todo el siguiente A pasa al siguiente de B. Entonces el siguiente de A, ¿quién es? Es el siguiente de E. ¿Y quién es B? Es T. Entonces todo el siguiente de E pasa
al siguiente de T. ¿Y quién es el siguiente de E? Dólar, paréntesis que cierra. Pasa a siguiente de T. ¿Sí? Comentarios. ¿Lo entendieron? ¿Lo vieron mejor? Igual este caso se va a repetir en otro, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a volver a explicar, pero necesito que me digan, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esa ley de la discordia que es la tercera? ¿Necesitan otro ejemplo? Gracias, Julio. Por favor, necesito ahí que me digan, en verdad, cómo lo ven. Es muy difícil que en el examen les evalúen una gramática así, ¿verdad? Entonces, por favor, sí necesito que quede claro, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden preguntar. Bien, ya. Siguiente de T. Ese fue en el caso del siguiente de T. Gracias, Helvin. Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita va a dar otro caso similar. Ese fue en el caso de siguiente de T. Siguiente de T. Vamos con el siguiente de T prima. Vamos a ver, siguiente de T prima. Va a dar lo mismo en el siguiente de T prima. Entonces vamos a ver el siguiente de T prima. Siguiente de T prima. Bien, entonces siguiente de T prima. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Bien, vamos a bajar esto. Me está sirviendo aquí abajo. Son las dos formas. Y vamos a quitar el subrayado. Si se dan cuenta, en T, aquí podía seguir calculando T. Pero aquí hubiera dado lo primero, lo mismo. El siguiente de E', perdón, el primero de E' le asigno al siguiente de T, pero aquí ya lo había hecho. E' produce epsilon, entonces el siguiente de E' se le pasa al siguiente de T, pero el siguiente de E' es el mismo al siguiente de E. Entonces no hubo necesidad de volver a calcular aquí los siguientes con estas producciones, en esta producción, ¿verdad? Y bueno, tampoco quería que nos confundiéramos más. Bien, vamos a empezar con el siguiente de T'. El siguiente de T', vamos a ver dónde está T'. Y vamos a ver. T', si se dan cuenta, está al final de las producciones. Está en dos producciones y está al final de las producciones. Entonces cumple con esta ley de A produce alfa B, donde alfa en este caso es F y B es T'. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa? Esa es la tercera ley. Cuando A produce alfa B, entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Quién es el siguiente de A? ¿Quién es A? Es T, ¿verdad? A es T. Entonces todo el siguiente de T pasa al siguiente de T', ¿verdad? Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Cuando B ya no tiene ningún otro continuo. Entonces, vuelvo a repetir, todo el siguiente de T pasa al siguiente de T'. ¿Por qué? Porque todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Quién es el siguiente de T? Es este. Más dólar, paréntesis que cierra. Entonces el siguiente de T' es más dólar, paréntesis que cierra. Esa era en esta producción. Ahora vamos con esta. Acá lo mismo es una recursividad, lo que les platiqué la vez pasada. No se cumple la ley. ¿Por qué? Porque la ley busca A y B. La ley no está diciendo
perdón, la ley no está diciendo A produce alfa A. No, aquí cabal, si se dan cuenta, es A y B. Es decir, tienen que ser diferentes, pero aquí es T' y T'. Aquí sería una forma así. A produce alfa A, pero esta no estoy buscando una A produce B, que sean diferentes. Tal y como acá, este es A y este es B. Mientras que aquí este es A y este es A. Entonces no cumple. ¿Verdad? Entonces doy por concluido el siguiente de T'. ¿Verdad? Ese es igual que el caso de este. Al momento de estar al final de la producción, automáticamente le asigno, perdón, aquí, al momento de estar en el final de la producción, automáticamente le asigno el siguiente del que está produciendo. Lo mismo acá. Está al final de la producción, le asigno el siguiente del que está produciendo. ¿Verdad? El siguiente de A pasa al siguiente de B. Y ahora sí, volvemos a nuestro caso que estábamos evaluando. Es el siguiente de F. Siguiente de F. Bien. Siguiente de F. F no está al final de la producción. F está dentro de producciones. Entonces, eso quiere decir de que cumple con esta ley. Como no está al final de producciones, cumple con esta ley. Voy a subirlo, lo voy a colocar acá. Voy a estar evaluando este. A es T. Alfa no es nadie porque no hay nadie. B es F. Y beta es T'. ¿Sí? Eso es la segunda ley. Entonces, la segunda ley dice que cuando tengo esa forma, todo el primero de beta pasa al siguiente de B, exceptuando épsilon. ¿Quién es el primero de beta? Tenemos en claro que beta es T'. Entonces tengo que ir a ver el primero de T'. ¿Quién es el primero de T'? Por épsilon. Entonces lo copio por épsilon. El primero de beta pasa al primero de B. El primero de T' pasa al siguiente de F. ¿Sí? Exceptuando ¿quién? Épsilon aquí. Exceptuando épsilon. Entonces, como es exceptuando épsilon, le quito el épsilon. ¿Sí? Ahí todo claro. Pero mucho ojo. Aquí es donde viene la complicación. También cumple la ley de que dice A produce alfa, B, beta. Y el primero de beta contiene épsilon. Aquí, el primero de beta contiene épsilon. Vamos a ver el primero de T'. ¿Quién es? El primero de T' es por épsilon. Entonces, si se cumple la ley de que el primero de beta tiene épsilon. Por lo tanto, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Como T' contiene épsilon, todo lo que está en el siguiente de T pasa al siguiente de F. ¿Quién es el siguiente de T? Más dólar paréntesis que cierra. Entonces pasa al siguiente de F. ¿Sí? Dudas. Porque ahorita terminé de calcular los siguientes. Dudas hasta acá. Necesito que seamos sinceros y me pregunten. ¿Logran ver ¿logran ver esta ley cuando beta produce épsilon o no? Selvin, ahí me confirmas si lo logras ver. Por favor, ahí me confirman.
Gracias. ¿Alguien más ahí que tenga alguna duda? Bien, si no tienen dudas, con estos hemos terminado el cálculo de siguientes. Entonces estas dos producciones ya no me sirven, eran solo ejemplos y bueno. Paso número 1, quitar la recursividad. Paso número 2, cálculo de primeros. Paso número 3, cálculo de siguientes. Ahora vamos con nuestro paso número 4. Recordemos que el fin del análisis sintáctico es una tabla de análisis sintáctico, como lo era en el análisis léxico. El fin, un autómata, en el análisis sintáctico es una tabla, ¿verdad? Entonces, el paso número 4 va a ser construcción. Construcción de la tabla de análisis sintáctico. La construcción de la tabla de análisis sintáctico. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a construirla, ¿verdad? No. Aquí está. Vamos a construir una tabla de análisis sintáctico. Bien, para ello tengo más leyes todavía. Recordemos, por eso es que compiladores es ciencia. ¿Por qué? Porque está regido en leyes exactas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahí vamos viendo la diferencia entre algo científico y algo netamente metodológico, como lo es una metodología lejos de una metodología, solo buenas prácticas no llegan a ser ciencia porque son muy independientes del contexto que se está aplicando, aunque en este caso, para este caso, perdón, compiladores, no es independiente, o sea, va a ser compiladores la misma tabla de análisis sintáctico en cualquier país, ¿verdad? Y bajo cualquier contexto. Bien, entonces, tengo que para cada terminal A, en el primero de A, agregar A produce alfa en la matriz de A, A, es decir, el terminal, el no terminal, terminal. Si epsilon está en el primero de alfa, entonces para cada terminal B, en el siguiente de A, agregar A produce A en la matriz A, B. Y la última ley es, si epsilon está en el primero de alfa y dólar se encuentra en el siguiente de A, agregar también alfa en la matriz A, dólar. Bien, son las tres leyes. Si se dan cuenta, nuestro pivote son los primeros. Voy a estar evaluando primeros, pero me voy a apoyar de los siguientes, ¿sí? Entonces, mi pivote son los primeros y me apoyo de los siguientes. Entonces ya voy concluyendo que puedo, cómo puedo yo, o para qué sirve más que todo, mejor dicho, para qué sirven los cálculos de primeros y siguientes. Entonces tengo lo siguiente. Voy a comparar, eh, voy a comparar terminales con símbolos de entrada. E, E prima, E prima, F. Bueno, vamos a ver si lo tengo que hacer un poquito más grande. Y estos son no terminales. Lo voy a comparar contra símbolos de entrada. ¿Quiénes son mis símbolos de entrada? Vamos a hacerlo así. ¿Quiénes son mis símbolos de entrada? Los no terminales.
más por no, número más por paréntesis que abre, paréntesis que cierra y dólar. Dólar, recordemos, es mi delimitador. Si se dan cuenta, yo no estoy tomando en cuenta a epsilon como un símbolo de entrada. Es por ello que yo les comentaba que no usemos epsilon en nuestras gramáticas. ¿Por qué? Porque el analizador lo va a entender que es el punto de control, como les había comentado en el árbol, y no lo va a entender como un símbolo de entrada más. Y si yo lo tomo en cuenta como un símbolo de entrada más, voy a tener que tomar en cuenta también mis puntos de control. Entonces yo no puedo hacer diferencia de un epsilon 1 a un epsilon 2, o sea, no se puede, ¿verdad? Entonces es por eso que siempre les comento, no tomemos en cuenta epsilon como un símbolo de entrada, como decir, ay, puede o no puede venir, entonces lo voy a colocar epsilon, o sea, no lo hagamos. Por favor, para eso tenemos que construir una buena gramática, basados en nuestra forma estándar de gramáticas. Bien, dicho eso, símbolos de entrada. Sí. Entonces aquí tengo esto. Bien, entonces ya tengo acá, vamos a bajar un poquito el zoom, ahí está mi tabla, voy a colocarla, ahí está, bien, esa es mi tabla, y vamos a empezar. Si no se logra ver, por favor me dicen. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, recordemos, evaluamos primeros, mucho, recordemos, evaluamos primeros, pero el hecho que evaluemos primero no significa que no vayamos a usar los siguientes nos sirven de pivote. Entonces voy a empezar, primero de E, y tengo mi ley. Dice que para cada terminal A, en el primero de A, agregar A produce alfa en la matriz A, A, es decir, no terminal, terminal. Entonces, solo déjenme. Ahí está. Uy. Bien. ¿Saben qué? Voy a dejar de presentar. Porque sí necesito esta ley. Ahí está. Ahí está. Entonces dice. Voy a evaluar para cada terminal A. En el primero de A. O terminal A minúscula en el primero de A mayúscula. Agregar esa producción. A produce alfa. A la matriz A produce A, A. Bien, entonces me voy a ir a los primeros. Entonces, ¿qué primeros tengo yo? Tengo paréntesis que abre, número, y estoy evaluando E. Los voy a colocar acá. Número y paréntesis que abre. Esas dos celdas que están coloreadas representan paréntesis que abre, número en el primero de E, que es el que estoy evaluando. Si bien es cierto, es el mismo, pero todavía no estoy evaluando primero de T ni primero de F, estoy evaluando primero de E. Entonces, vamos a ver qué dice la ley. Dice, para cada terminal A del primero de A.
Es decir, cada terminal del primero de E, es decir, número y paréntesis que abre. Agregar la producción A produce alfa. ¿Quién es esa producción? A produce alfa. Es esta. E produce T, E'. Vamos a buscar una flecha. Flecha. Ahí está. Mi flecha. Entonces agrego esta producción. E produce T, E'. En las dos. Doy por concluido esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió el primer paso? ¿Sí se entendió? ¿Alguien me dice, me puede confirmar? Ok. Vamos a volver a explicar. Eh, Vamos a borrar todo y vamos. Recordemos, hay tres leyes y solo estoy explicando la primera. Dice, para cada termina A del primero de A. Vamos a evaluar el primero de E. Y para cada terminal, ¿quiénes son los terminales? Paréntesis que abre. Entonces lo voy a colorear. Y número. ¿Sí? Ahí estamos todos en orden. Para cada terminal del primero que estoy evaluando. Es decir, primero de E, estoy evaluando sus dos terminales. Y ya los coloreé. ¿Verdad? Y como digo, estoy evaluando E. Aquí le voy a colocar E. Estoy evaluando E. Agregar E, agregar A produce alfa. ¿Quién es A produce alfa? Es la producción asociada a este primero. ¿Quién es esa producción asociada a este primero? Obviamente estoy evaluando estoy evaluando E. Entonces no voy a venir y decir T. No voy a decir T'. No, voy a decir E. ¿Verdad? No puedo agarrar F produce número, digamos. ¿Por qué? Porque estoy evaluando el primero de E. Obviamente le corresponde la producción de E. Entonces, le corresponde E. Entonces acá dice agregar eh, agregar la producción a la posición de la matriz A, A. ¿Quién es esta matriz A, A? Es terminal, primero. Es decir, E, E, paréntesis que abre, E, número. Los que tengo aquí seleccionados con amarillo. Entonces le corresponde estas producciones. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo porque aquí falta mucho todavía para llenar esta tabla. Vamos paso a paso, ¿verdad? Tal vez ahorita no quedó claro. Vamos a volverlo a explicar ahorita. Y con eso terminé. ¿Por qué? Porque obviamente únicamente tenía estos dos. Y tengo más variantes. Pero es con epsilon. Sí, entonces ahorita no nos preocupemos con eso. Vamos con el siguiente símbolo. En este caso es el que entra a la jugada E'. Aquí está. Recordemos, mi pivote son los primeros y me auxilio de los siguientes. Bien, vamos con E'. Entonces dice, de una vez me doy cuenta que epsilon está acá, pero ahí nos vamos a quedar por un momento ahí.
Y dice lo siguiente. Para cada terminal A, en primero de A, voy a colocar acá. ¿Quién es el terminal? ¿Quiénes son sus primeros? Es más, y mucho ojo, epsilon. Epsilon, pero yo no tengo epsilon, por eso es la importancia de no colocar epsilon en sus gramáticas. Y perdón tal vez por, por, eh, por recurrir mucho en eso, en este tema, pero es por eso que no se coloca, porque si no fallan los métodos, ¿verdad? Entonces, es por eso que fallan los métodos. Ahorita solo, ¿cuáles son los primeros, perdón, los primeros de E', más y epsilon? Pero epsilon lo vamos a tratar más adelante con la segunda y tercera ley. Ahorita me quedo únicamente con más. Si yo tuviera aquí, qué sé yo, paréntesis que abre, todos los que no son epsilon los subrayo. En este caso solo es más. Entonces tengo más. ¿Qué pasa? Para cada terminal agrego la producción A produce alfa a la posición de A de la matriz de A, A. ¿Quién es ese A produce alfa? Estoy evaluando E' y tengo dos producciones. En el caso anterior solo tenía una. Ahora tengo dos. ¿Cuál de las dos coloco? ¿Cuál de las dos creen ustedes que coloco? ¿E' produce más de E' o E' produce epsilon? ¿Cuál creen ustedes que coloco? Correcto, Julio. Más de E'. ¿Por qué? Porque el símbolo que estoy evaluando es más. ¿Sí? Entonces ese es su factor de ustedes para romper esa ambigüedad. ¿Cuál colocan? El que están evaluando, en este caso, es más. Entonces coloco, gracias Julio, ahí se nota que estás bien al pendiente de este tema. E' produce más T'. ¿Sí? Tampoco voy a hacer esto. Bueno, como tiene dos, coloco las dos. E' produce epsilon, digamos. No, no lo hagan, solo es una. En este caso es más T'. En este caso ya terminamos con el primero de E', que es más. Pero tengo epsilon. Llevo carreando ese epsilon ahí. Me está haciendo ruido ese primero, ese que en el conjunto de primeros de E' tenga epsilon. Entonces voy a leer las siguientes leyes. Y dice, si epsilon está en el primero de alfa, o sea, sí está aquí el primero, entonces para cada terminal B, en el siguiente de A, está, en el siguiente de A, se agrega A produce alfa en la matriz A, B. Entonces, si yo no tengo una si yo no tengo una columna que diga epsilon porque no la tengo que tener, o sea, no tengo que tener aquí un epsilon. O sea, es por eso que es la importancia vuelvo a recalcar, de no colocar epsilon en sus gramáticas como para que represente cadena vacía, porque epsilon no es su chance de eso. Si yo no tengo una columna de epsilon, entonces, ¿qué hago? Me apoyo de los siguientes. ¿Quién es el siguiente de E'? Dólar, paréntesis que cierra. Los voy a colocar de otro color verde. Dólar, paréntesis que cierra. Son esos dos los que están en verde. Le agrego A produce alfa. Es decir, le agrego una producción de E'. Pero ¿cuál producción de E' creen ustedes que les voy a agregar? ¿Cuál de las dos?
¿E' produce más T' o E' produce epsilon? ¿Cuál creen que agrego? ¿Cuál creen ustedes que agrego? ¿Cuál creen que voy a agregar en los siguientes, los que están en verde? ¿Cuál de las dos? ¿Esta o la va de abajo? La que tiene epsilon, correcto. ¿Por qué? Porque epsilon es el que causó todo este clavo. Epsilon fue, ¿verdad? Epsilon fue. Entonces agrego la de epsilon, ¿verdad? Solo que no tengo un epsilon. Vamos a ver. Voy a copiar este epsilon, lo voy a copiar acá y lo voy a copiar. Epsilon. ¿Sí? Entonces acá tengo epsilon. Lo de amarillo fue la primera ley. Y lo de verde es la segunda y tercera ley. Si se dan cuenta, la tercera ley dice que si en el siguiente está dólar, pues también coloco dólar. Eso es, básicamente es únicamente el libro, lo único que hace es complicar un poquito más la cuestión. Pero lo único que está diciendo es que si dólar está en los siguientes, pues también lo coloco en los siguientes, tal y como pasó aquí. Entonces eso no nos cambia el resultado. Entonces, la ley dice lo siguiente. En amarillo la primera y en verde la segunda ley. Entonces concluyo el cálculo de E'. Vamos con T. Primero de T. Evalúo. ¿Qué evalúo? Ya no voy a ver la ley, ya no voy a ver las leyes. Considero que las leyes nos están ahí perdiendo, sino que voy a hacerlo ya con práctica, tal y como lo deberían ustedes estar haciendo, o los espera que lo haga. Bien, voy a ir con los primeros de T. ¿Quiénes son los primeros de T? Paréntesis que abre y número. ¿Sí? Primero de T. Y le voy a asociar las producciones que están, valga la redundancia, asociadas con T. Y si se dan cuenta, tengo únicamente una, que es T produce F T'. ¿Y dónde se los coloco? En las que tengo resaltadas. ¿No tengo más? No tengo más. Entonces doy por concluido esto. Siguiente. T'. Coloco primeros de T'. Por. Y si se dan cuenta, tengo un epsilon. Entonces dejo ahí en pausa ese epsilon y voy a terminar con el por. En el por le voy a colocar la producción que está asociada con T'. Tengo dos. Pero ¿quién le coloco? Le coloco T' produce por Ft'. Entonces le coloco esta. T' produce por Ft'. ¿Sí? Porque estaba asociada a esta. Se dan cuenta, no estoy viendo las leyes. Tal vez a veces la lectura de leyes es que nos pierde y lo mejor es ver cómo se hace más humanamente. Pero mucho ojo. El primero de T' contiene epsilon. Entonces, ¿qué pasa cuando contiene epsilon? Como no tengo una columna de epsilon para subrayar, selecciono o subrayo los siguientes de quién, de T', obviamente.
¿Quién es el siguiente de T'? Es más dólar y paréntesis, ¿qué? Cierra. Todos esos son sus siguientes. ¿Y quién coloco en los siguientes? La producción de la discordia, que es T' produce épsilon. T' produce épsilon. Y ahí está. Ya doy por concluido este. Doy por concluido este. Y voy con el último, que es F. Primero me apoyo de sus primeros. ¿Quiénes son sus primeros? Paréntesis que cierra y número. Y le voy a asociar sus producciones que tiene F. F tiene dos producciones. No son como los anteriores que solo tenían una. ¿Cuál de las dos coloco? ¿Alguien me puede ahí apoyar? ¿Cuál de las dos coloco? Paréntesis que abre, dice. Pero ¿dónde coloco paréntesis que abre? ¿Lo coloco aquí o lo coloco aquí? O lo coloco en los dos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se dan cuenta? Tengo paréntesis que abre y número. Lo coloco, paréntesis que abre en el paréntesis. Correcto, correcto. Así es, Julio. Estás en lo correcto. Entonces voy a colocar este. Eh, F produce paréntesis que abre en paréntesis que cierra. Y por ende, la columna de número obviamente le va a corresponder F produce número. Y ahí doy por concluido. ¿Verdad? No siempre se coloca la misma. Obviamente aquí, pues fue la misma. Aquí también fue la misma. Pero no siempre es la ley. Esta es otra ley, ¿verdad? Este es otro caso. No ley, este es otro caso en el cual es el mismo. No existió un épsilon, pero sí le asocio su producción que le corresponde. Y doy por concluido la tabla de análisis sintáctico. ¿Por qué se tomó paréntesis que cierra? Ay, tenés razón. Gracias, eso es lo que estaban comentando. Gracias. Es paréntesis que abre. Sí, tenés razón, gracias. Ahí, Julio, gracias, Otto. Sí, es paréntesis que abre, perdón. Ahí sí se me fue. Por el primero, perdón. Es paréntesis que abre. Gracias, Otto. Es paréntesis que abre porque es el primero, ¿verdad? Y el primero era paréntesis que abre número. Se me corrió ahí una celda. Entonces, ya doy por concluido mi ya doy por concluido mi ejemplo. Y esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que tanto hemos estado transformando. Para esto nos sirvió. Para tener una tabla de análisis sintáctico. ¿Cómo lo ven? Dudas hasta acá, por favor, necesito que me digan cómo lo ven. Si lo entendieron o no. Como si se quedaron en algún punto. Y mucho ojo. Todavía nos falta el análisis predictivo, pero eso lo vamos a ver el día jueves por la premura del tiempo. Nos vamos a ver el día jueves, pero todavía nos falta una parte del análisis LL1. Pero hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Hasta ahorita hemos visto lo siguiente. Quitar la recursividad por la derecha, o sea, asignarlo por la derecha. Cálculo de primeros, cálculo de siguientes y la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Básicamente, como del método LL1, primeros, siguientes y tabla. 3 pasos nada más para construir un LL1. Primeros, esto. Segundo, los cálculos siguientes.
Y por tercer paso, la construcción de la tabla. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas hasta acá? Para ir concluyendo la sesión. ¿Cómo lo ven? Si el cálculo de siguientes es más confuso. Entonces yo sugiero que vean este ejemplo. Creo que tengo más ejemplos cargados de anteriores clases, de anteriores semestres. Tal vez en otro semestre lo expliqué de otra manera y ustedes ahí tal vez lo pueden entender de otra manera. Y de igual manera, estos ejemplos los voy a subir y necesito que practiquen, por favor. Por favor, necesito que repitan este ejemplo, que lo repitan a la conciencia y que logren replicar el resultado, ¿verdad? Por favor, igual el día jueves vamos a ver otro ejemplo. Voy a construir otro ejemplo para que lo podamos estudiar, ¿verdad? Entonces, sí necesito por favor que lo practiquen así a conciencia, sean conscientes de lo que hagan. No, incluso pueden agarrar las gramáticas más pequeñas, ¿verdad? La gramática de que trabajamos las clases pasadas, que eran las de, que es esta. Por ejemplo, pueden agregar con estas, con esta, ya ni me recuerdo dónde está. No, creo que esta no fue la clase, creo que fue la clase anterior todavía. Creo que hubo una clase donde hicimos varios ejemplos de gramáticas y pueden agregar y pueden ahí estar jugando con esos ejemplos, creen sus análisis LL1, practiquen cálculo de primeros y siguientes, que esa es la base para todo. Ya la tabla ya es más práctica, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Por favor, si alguien tiene dudas, les surge alguna duda en el camino, empezó a estudiar hoy y le surgió alguna duda, puede mandarme un correo y dice, dígame, mire, aquí falta algo y todo, y pues, no entendí aquí, me perdí. Y yo les contesto, ¿verdad? Por favor, si estudien, no lo dejen al tiempo, por favor. Estudien, por favor. Tomen su tiempo para estudiar. Es únicamente una semana para estudiar, ¿no? Entonces no va a pasar nada si descuidamos uno que otro curso ahí por una semana. No va a pasar nada, sino que si no estudiamos aquí sí va a pasar algo, que vamos a desperdiciar un examen parcial, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, dejamos la clase el día de hoy hasta acá y nos vemos el día jueves siguiendo el LL1, ¿verdad? Entonces, que pasen un feliz día. Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. El examen es el sábado, si no estoy mal. Sí, así es, el sábado 25. Ah, ok. Muchas gracias.